Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar de esta actividad. Quiero saludar, darle la bienvenida y las gracias especialmente a Miriam Lewin, la flamante defensora del público. Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe estamos muy felices, Miriam, de que estés a cargo de esta valiosa y prestigiosa institución como es la Defensoría del Público, que es un organismo que lucha y vela por los derechos de las audiencias, con quienes venimos trabajando fundacionalmente desde el inicio de la Defensoría del Público, que hace tanto tiempo se encontraba sin defensor a cargo, así que muchísimas gracias y muy bienvenida. Muy brevemente, para comentarles y dar inicio a este webinario se enmarca en una de las líneas de trabajo y de monitoreo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, como es el monitoreo de medios, porque entendemos que aquellos discursos, aún en materia de niñez y adolescencia, que circulan, se amplifican, se gestan y se reproducen a través de los medios de comunicación, y se abre aquí un campo para discutir sobre el sentido y sobre la palabra que para nosotros es fundamental. Desde la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, tanto de las áreas de atención como de las áreas de monitoreo, siempre velamos por los derechos de los niños y porque sean verdaderos sujetos de derechos como lo manda la Convención de los Derechos del Niño. Por eso trabajamos incansablemente para derribar las estigmatizaciones, los términos peyorativos, las construcciones simbólicas y los estereotipos que no hacen más que desandar la condición de niñas, niños y adolescentes como no sujetos de derecho. Por eso queremos trabajar especialmente y articulada y mancomunadamente con la Defensoría del Público sobre estos conceptos. Desde el seguimiento de los contenidos, desde la elaboración de herramientas defensoriales como las recomendaciones, las capacitaciones a comunicadores y a periodistas, en articulación con otros organismos como es la Defensoría del Público. Así que, nuevamente, agradecer, celebrar la realización de este webinario, darte la bienvenida y la palabra. Gracias, Miriam, gracias a todos. Para nosotros, Analía, y nosotras, para el equipo de la Defensoría que se ha puesto en movimiento nuevamente, es un placer articular con ustedes. La Defensoría tiene su sede en Buenos Aires, es la cabeza de Goliat, pero nuestras cabezas están puestas en todos y cada uno de los territorios nacionales y hacemos un compromiso de federalizar. De hecho, desde que asumimos, desde que nos pusimos nuevamente a trabajar, con toda nuestra potencia, estamos recibiendo reclamos y consultas desde los lugares más recónditos del país. Y esto pone de manifiesto también las desigualdades. La pobreza afectaba en el segundo semestre del 2019 al 53% de niñas, niños y adolescentes, y podría escalar al 58,6% hacia fines de este año. Los datos son proyecciones del INDEC, basadas en estimaciones de la caída del PBI y de la encuesta permanente de hogares. En esta estimación se espera una caída de 5,7 puntos del PBI. La pobreza en la niñez llegaría al 58,6%, como se decía, pero la pobreza extrema hacia final del 2020 sería del 16,3%. Esto implica que entre 2019 y 2020 la cantidad de niñas, niños y adolescentes pobres pasaría de 7 millones a 7.700.000. Y la pobreza extrema de 1,8 a 2,1 millones. Aquí aparece la desigualdad. Aquí aparece de qué manera viven las circunstancias de la pandemia los niños, niñas y adolescentes que residen en hogares donde la persona adulta, el referente, es un desocupado o desocupada. Los que tienen un trabajo informal, los que tienen condiciones adversas para generar un buen clima educativo, los migrantes, los que tienen una jefa, los que viven en una villa o en barrios populares. Nosotros somos conscientes de que hay sectores privilegiados en los que la incidencia de la pandemia tiene características especiales y que la pandemia incrementa las desigualdades en cuanto
nos dirigimos a observar el gran instrumento igualador de equidad de la historia argentina, que es la educación pública. ¿Qué pasa cuando no hay conectividad? ¿Qué pasa cuando la accesibilidad se queda en las palabras? ¿Es lo mismo poder acceder a un aula virtual que educarse con un cuadernillo? ¿De qué manera están interactuando niños, niñas y adolescentes con los y las docentes en las distintas realidades que viven? Y aquí surge la lamentable suspensión del Plan Conectar Igualdad, ¿no? ¿A cuántos dispositivos accede un niño, niña y adolescente para poder educarse? ¿Cuántos dispositivos hay por familia? ¿De qué manera están interactuando con sus amigos y amigas? ¿De qué manera están interactuando con otros miembros significativos afectivamente para ellos de su entorno familiar? ¿Qué espacio tienen para poder jugar y estudiar? ¿De qué manera se potencia el aislamiento y la indefensión en situaciones posibles de abuso? Creo que lo que estaba compartiendo la defensora del público es un diagnóstico que se va a desarrollar en este webinario y que compartimos. Las desigualdades de carácter estructural se han potenciado con motivo de la pandemia y del aislamiento social preventivo, y en lo que hace a niñas, niños y adolescentes compartimos este diagnóstico que hace la defensora del público. No solamente la brecha digital ha dejado en claro que hay una desigualdad que se ha profundizado, no solamente en materia educativa, sino en materia de comunicación, sino también todas aquellas otras vulneraciones muy graves de derechos de niños, como el abuso, la comunicación, algo que Miriam no mencionó, pero que las compañeras calculo compartirán, en el monitoreo de centros residenciales, aquellas niñas y niños que se encuentran alojados, separados de su centro de vida por alguna medida, también vieron profundizadas estas dificultades, no solo por no tener contacto con su familia por una falta de un dispositivo o de conectividad, sino aquellos niños que están a la espera de una familia adoptiva tampoco han tenido la oportunidad de comunicarse ni con su familia ampliada a la que deben regresar, ni con la familia adoptiva. De esta manera creo que los derechos de las niñas, niños y adolescentes y estos problemas vinculados a la conectividad y a la educación son un tema que tenemos que profundizar, porque este aislamiento y esta pandemia no tienen una fecha. Creo que vivimos el minuto a minuto, el día a día, y creo que tenemos que aprender a convivir con esto y a generar herramientas para que las vulneraciones de derechos cada vez sean menores. No quiero explayarme mucho porque no quiero sacarle el tema a los panelistas. Yo no sé si quieren que ya comencemos con el panel. Paso entonces a presentar a las compañeras de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, Virginia Giacosa, Virginia Fernández de Luco. Son dos integrantes de la Defensoría de Niños que van a compartir con nosotros trabajo realizado en el monitoreo de medios y en el monitoreo de todo el sistema de protección integral, y el querido Hugo Muleiro, que es parte de la Defensoría del Público. Un placer presentarlos, les dejo la palabra. Bueno, muchas gracias, Analía, bienvenidos y bienvenidas a quienes están interesados, a quienes se interesaron en esta convocatoria. Contarles brevemente que desde 2013 la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes tiene una línea de trabajo, como adelantaba la defensora Analía Colombo, que es puntualmente abocada a los derechos comunicacionales. Entendemos que la comunicación es un ámbito de disputa, de sentidos, y justamente entendemos que los medios de comunicación y los trabajadores y trabajadoras de prensa son agentes claves para sensibilizar, para transformar y para tratar de comunicar justamente desde el paradigma de enfoque de derechos de niñez y adolescencia. Venimos trabajando articuladamente con la Defensoría del Público, un organismo, una institución amiga, hermana, en este objetivo de trabajar sobre todo sobre una comunicación más democrática. Renovamos este compromiso a partir de la asunción de la nueva defensora, y venimos en este marco de acciones relevando desde 2013 hasta la actualidad un poco el trabajo de los medios de comunicación,
no solo monitoreando las noticias, sino también tratando de brindar herramientas, de generar espacios de escucha, de intercambio y de trabajo con quienes comunican, no solo desde los medios de comunicación, sino también desde los organismos del Estado, donde también sabemos que se configuran un montón de sentidos y un montón de informaciones que tienen a las niñas, niños y adolescentes como protagonistas. Agradecemos a las más de 100 personas que se han inscrito y que están del otro lado. Es la primera actividad virtual de este monitoreo de medios o de esta línea de derechos comunicacionales. Con muchas, muchos y muchas hemos estado personalmente en las distintas actividades que hemos llevado a lo largo de estos años y que han tenido, bueno, como eje este intercambio. Hugo nos ha acompañado en más de una oportunidad, y en este caso queríamos desde la Defensoría no solo contarles de esta herramienta que venimos llevando adelante, sino también acercarles algunos datos preliminares de un relevamiento que justamente trató de pensar a la niñez y a la adolescencia en las noticias en estos tiempos tan particulares como los de la pandemia. Relevamos noticias de marzo a julio y tenemos algunos datos que nos hacen pensar en qué cosas nos sigue interpelando la pandemia, reforzó, profundizó, como las defensoras hicieron un adelanto, y cuáles más o menos podríamos decir que están cambiando, como para después poder desarrollar con Hugo Muleiro algunas de estas herramientas que justamente nos podrían llegar a abrir una comunicación diferente. Mi compañera me va a ayudar con estos datos del relevamiento. Hola, ¿qué tal? Queríamos comentarle un poco cuál fue la metodología que utilizamos para realizar este relevamiento. Tomamos como base la metodología que ya ha usado el monitoreo de medio en otras ediciones. En este caso lo que hicimos fue adaptar las categorías de búsqueda y las categorías de análisis a poder hacer un relevamiento basándonos en los portales digitales de medios tanto provinciales como nacionales. Tomamos un universo de notas en total que son 196 notas de portales digitales. Como decía mi compañera Virginia, la temporalidad que usamos fue desde el 14 de marzo al 15 de agosto de 2020. En los buscadores utilizamos como marcador de las búsquedas este rango de fechas, las palabras niñas y niños en Santa Fe y adolescentes en Santa Fe, y eso nos dio un universo de análisis que fueron trabajados a partir de las variables temática, utilizando una clasificación que vamos a ver, el medio de comunicación, la inclusión o no de la voz de niñas, niños y adolescentes en la nota, si en las noticias estaba mencionada las fuentes, y si se mencionaban programas, políticas y normativas que se relacionaban con las temáticas que la nota abordaba. En este sentido, los primeros datos iniciales que nos permite elaborar este relevamiento tienen que ver con las principales temáticas que nos tira este universo de noticias. Entre las principales temáticas vemos que se continúa una que ha tenido los mismos resultados relevamientos anteriores, que tiene que ver con la categoría de las violencias. Ya vamos a ver alguna desagregación de alguno de estos datos, sobre todo de violencia, para ver a qué violencias nos estamos refiriendo. Una segunda categoría tiene que ver con derechos y participación. Allí incluimos todas las noticias que estaban orientadas a actividades de prevención y promoción, o las noticias que se referían a autoridades o funcionarios públicos refiriéndose a niños y adolescentes. Otra de las grandes temáticas obviamente ha tenido que ver con salud, todas las noticias que tienen que ver con el COVID y el impacto en niñas, niños y adolescentes, y muchas de estas noticias se refirieron no solamente a cuestiones de prevención o de los niños como los menos afectados o la población que no era de riesgo de COVID, sino muchas de ellas nosotras las anclamos en lo referido a lo que tiene que ver con salud mental. Hay muchas noticias que abordaban el impacto en lo subjetivo de niñas y niños frente al aislamiento, o noticias que tenían que ver cómo explicarle a los niños la situación que estábamos viviendo en relación a la pandemia. Y obviamente una de las grandes noticias tenía que ver con la educación, desde la suspensión de las clases,
la adaptación de las clases a la modalidad virtual, y como mencionaron las autoridades, tanto de la Defensoría del Público como la Defensora de Niñez, muchas de las noticias tenían que ver con la brecha digital y el impacto de la suspensión de las clases en distintas realidades de las infancias y las adolescencias. Y también gran parte de las noticias tenía que ver con deportes y recreación, que se relaciona con la suspensión de las actividades, las salidas o no de los niños a actividades recreativas, a las salidas, a las reuniones afectivas en distintos ámbitos, y tengamos en cuenta que la categoría de búsqueda nuestra fue en relación a Santa Fe. Para hacer una breve desagregación respecto de la categoría con mayor porcentaje que nos ha dado este relevamiento, estamos hablando de la violencia como una cuestión estructural que la pandemia deja absolutamente en evidencia, y si sumamos los porcentajes que tiene que ver con abuso sexual, con violencia a nivel intrafamiliar y violencia de género, nos está dando un porcentaje aproximadamente de un 51% de que nos permite ver que el principal escenario de las violencias tiene que ver con el hogar, a nivel interno. Hoy el escenario de la violencia parece transformarse en lo que nos ha dado anteriores relevamientos del monitoreo de medios, a lo que sucede al interior de los hogares. Y en una segunda categoría está todo lo relacionado con economías delictivas, que en este punto nos queremos detener un segundo, porque este porcentaje tiene mucho que ver con la búsqueda cuando le hicimos a través de la categoría de adolescentes. Niñas y niños se relacionaban más con situaciones de violencia al interior de los hogares, y los adolescentes se los relacionaba mucho más en las noticias con situaciones relacionadas a las economías delictivas o la narcocriminalidad. Estos son los primeros resultados que nos permitió llegar con estas desagregaciones. Entre las singularidades, digamos, o las similitudes más que nada de este relevamiento o de este análisis del universo de noticias con los monitoreos anteriores, justamente tiene que ver con reforzar que un ausente de las noticias o de las coberturas sigue siendo la voz de niñas, niños y adolescentes. Si bien en esta oportunidad, de acuerdo al relevamiento que hicimos, no pudimos medir, y como decimos son datos preliminares, no pudimos medir en la torta de noticias cuál es el lugar o la porción que ocupan las noticias vinculadas a niñez y adolescencia, sí pudimos notar que tanto la ausencia en la agenda pública por momentos, las salidas recreativas no habilitadas desde el comienzo del aislamiento, la brecha digital y la virtualidad de la educación pusieron un poco más en agenda a la niñez y a la adolescencia. Seguimos notando que la voz de niños, niñas y adolescentes sigue estando con una escasa presencia. Vemos un 95,41% que no incluye la voz, un 4,59% que sí. Noticias que relevamos, recordamos la charla del presidente de la Nación, donde incluye o donde le habla de alguna manera a las infancias, y en otra oportunidad a las adolescencias, un encuentro virtual del intendente de la ciudad de Rosario con niñas y niños del Consejo de Niños de la ciudad, que de alguna manera retomó su actividad habitual, pero en la virtualidad. Y también podemos decir que aparecimos como Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes a través de una campaña dirigida a los adolescentes que cruzó dos líneas de trabajo de la Defensoría. Una es la voz de las chiques y otra es, como decimos, el eje de este encuentro, que es la de derechos comunicacionales. En el marco de esa campaña se elaboró un podcast en articulación con el programa Este es el Plan de Radio Universidad, dedicado a la población joven, que se llamó La Voz de los Adolescentes en la Pandemia. Apareció en varios medios de comunicación, pero seguimos pensando que faltó un poco más de la tarea periodística, y esa seguramente va a ser una de las preguntas que le hagamos a Hugo, porque no aparecieron las voces reflejadas, citadas, sino que apareció el producto, es decir, bueno, un producto que visibiliza la voz, pero de repente no aparecía contada, narrada o citada esa voz de los adolescentes, siendo que sentimos que es un insumo que generamos también para que tenga su lugar en los medios tradicionales y no solamente su difusión en las redes sociales. Mención de fuentes, mención de políticas y programas como leyes abocadas, digamos, a esta población, también es algo que nos interesa destacar,
¿Por qué? Porque no solo consideramos que es relevante analizar la cantidad de noticias que están vinculadas a esta población, sino también la calidad de esas noticias. La mención de fuentes es una cosa que levanta la calidad de una noticia. Podemos decir que la buena noticia, valga la redundancia, es que un 91,33% menciona la fuente en la cobertura, es decir, quién habla, quién da esa información, pero la mención de políticas públicas, de programas de gobierno, de legislación vinculada a niñez y adolescencia, sigue estando en menor cantidad, 34,18, pudimos ver que solamente las mencionaban y un 65,82% no hacían ningún tipo de referencia. Estos datos son preliminares, quiero que funcionen como un puntapié. Para nosotros son evidencias, son datos duros, son información clave que nos permite poner en discusión el rol de quienes comunicamos desde los organismos de gobierno, también para repensar justamente esta práctica, que sirva de insumo para quienes estudian estas áreas o para quienes ejercen el trabajo periodístico en la cocina de un medio de comunicación. Lo presentamos como para que también nos permita pensarlo. Les recordamos que hay un chat donde pueden dejar sus preguntas, sus reflexiones acerca de también cómo vivieron desde el trabajo de prensa, por ejemplo, estos tiempos de pandemia. Y lo dejamos entonces a Hugo Muleiro de la Defensoría del Público para que, bueno, se presente y empecemos a intercambiar. Bueno, hola a todos y todas, muchas gracias. Bueno, una vez más, una alegría trabajar juntos con la Defensoría de Niñez. Ya tenemos mucho camino. Agradezco a Analía, a las compañeras Virginias, a las Virginias. Muchas gracias por todo. En primer lugar, les transmito que por el WhatsApp se llama, la defensora tuvo una desconexión, justo cuando hablaba de brecha digital casi. Tuvo un problema ahí de los que tenemos todos en el hogar, en el momento de que nos estaba hablando, y por eso no pudo volver a conectarse todavía, tiene alguna dificultad eléctrica, y me pareció entender que una parte de la electricidad no le está dando la conectividad, así que bueno, igualmente saluda y va a tratar en todo caso, de volver a ingresar. Vamos a ver si puede solucionar ese problema. También anda por ahí, entiendo, el director de capacitación de la Defensoría, Sebastián Novovisky, quien por ahí después va a intervenir con algunas ideas que quiere compartir. Bueno, a mí, como no podemos hacer esto muy largo, porque obviamente es más cansador que estar alrededor de una mesa, ¿no? Me voy a concentrar en algunos puntos que se relacionan mucho con lo ya dicho por Analía, por Miriam y por las compañeras. Me da la sensación de que hay un tema como, digamos, saliendo un poquito de las agendas periodísticas, más políticas, que son las que los propios medios estamos subiendo todo el tiempo, ¿no? Porque vemos que los actores políticos, el oficialismo, la oposición, las instituciones andan, naturalmente tramitando sus planes y sus objetivos, pero yo diría que si nos alejamos un poquito de eso y nos ubicamos en una escena más social, digamos, más de todos los días, de la gente que anda por la calle, de la gente que va a trabajar, de la gente que va a comprar, de la mamá, papá o familiar que está en la casa con niñas y niños buscando que puedan sostener esta escolaridad tan particular. Yo digo, el común de la población, además de estar con el tema del virus todo el día en la cabeza, y la pandemia, y ver los números, y ver si mejoramos o no, y cuándo estará la vacuna, creo que hay otro gran eje de la conversación social y de lo que todos estamos mirando y viendo qué hacen los otros y qué hacemos nosotros, es el tema de la responsabilidad, ¿no? Está, digamos, más que nunca la responsabilidad social es algo muy instalado en la vida, en el minuto a minuto casi podríamos decir del mundo, porque todos estamos dependiendo de que los demás hagan
lleven esta situación de una manera razonable como para no empeorar lo que ya es una tragedia sanitaria mundial, ¿no? Entonces, me parece que la atención sobre la responsabilidad es el tema del momento, y como periodistas y como medios de comunicación nos da de lleno, nos da en la demanda permanente que estamos recibiendo en este tiempo, porque es un tiempo absolutamente excepcional y no se puede enfocar ningún problema, ni ninguna circunstancia, ni tomar ninguna decisión en términos de medios de comunicación y de periodismo, si no es teniendo en cuenta la responsabilidad social que este momento excepcional nos impone respecto de nuestras audiencias y de nuestro público. Nosotros en la Defensoría del Público estamos diciendo algo así: en un tiempo normal, entre comillas, digamos, dentro de lo discutible, que es una situación normal, pero estamos, digo, uno como periodista, en un portal, en una radio, un diario, en lo que sea, puede lanzar una opinión, digamos, grave o inquietante o trascendente, y es una opinión que va a sumarse a un cúmulo de contenidos que están ahí, que las personas discuten, que toman, que adhieren o que no adhieren. Digo, una opinión sobre la economía, una opinión sobre cómo está funcionando el Congreso, si trabaja o no trabaja, o cómo está la situación de la seguridad o la inseguridad, o si la policía o la gendarmería actúa bien o no. Bueno, son temas, digamos, que son todos profundos, relativos a nuestra calidad de vida y a la suerte que tenemos como sociedad, pero casi ninguna de estas cosas va a tener un efecto inmediato y un impacto terminante sobre la salud y la vida de las personas en el minuto, digamos así. Yo digo, un ejemplo que usábamos el otro día con unos periodistas de Chaco es: si yo digo, este es el peor ministro de Economía que tuvo la historia argentina, que es una afirmación, digamos, grave, ¿no? Y bueno, además de que es profundamente opositora, y digo eso, y bueno, pero en el hogar donde estén escuchando eso, bueno, habrá una preocupación, habrá una inquietud o un enojo si no están de acuerdo, pero no va a haber un efecto práctico en el momento o al día siguiente que la gente va a tomar una decisión que va a incidir sobre su cuerpo o sobre el cuerpo de los hijos o las hijas o los nietos o los amigos y amigas. En cambio, si hablamos de la salud, de cómo se cuida, de qué hay que ingerir o no ingerir, de si el distanciamiento social que está universalmente reclamado y lo ponemos en discusión, o el uso del tapabocas, lo ponemos en discusión, todo eso es de un nivel extra de responsabilidad. Es excepcionalmente preocupante o importante respecto del común de la información y la opinión que como medios trabajamos cotidianamente. ¿Por qué es así? Bueno, primero porque está en juego la vida de la gente, de las personas, los compatriotas que se nos están yendo todos los días, los que se enferman, las que se enferman. Y además porque en un contexto donde diversas porciones del territorio están en situación de aislamiento y sabemos que hay algo que está pasando que incide o puede incidir en el instante, de un día para el otro, en nuestra suerte, digamos, como seres vivientes, la atención de los públicos sobre los medios de comunicación es mucho más concentrada, mucho más intensa, no es tan distante. Porque yo puedo estar en mi casa poniendo la mesa para almorzar y el columnista dice, sí, la deuda, el arreglo fue malo, y bueno, yo igual abro la heladera, saco el queso y la mermelada, digo, no, lo escucho, pero no. Ahora, si me está diciendo algo relativo
a lo que va a pasar en mi comunidad mañana, si voy a poder circular o no, si está bien o no usar el tapabocas, si los infectólogos están en lo cierto o son una manga de delirantes, ahí la incidencia emocional y física, porque por ahí determinamos conductas físicas, concretas, tangibles, ahí la responsabilidad es muy superior. Yo sé que es bravo plantearle a los comunicadores y las comunicadoras, a los periodistas, decir, es bravo en el sentido de decirle, mira, la verdad tu responsabilidad, porque también ellos y ellas están en una situación difícil y de una exigencia extra, pero entonces es complejo decir, mira, es todavía más complicado de lo que es cada día, porque por ahí algo que vos digas puede llegar a determinar la suerte de una vida, o si una persona sigue sana o sigue enferma. Entonces, este es el primer punto que nosotros como Defensoría destacamos, sabiendo que es una sobrecarga, asumiendo que es una sobrecarga, y que bueno, es ineludible, digamos, porque es la magnitud del problema que nos estamos enfrentando. En eso, teniendo eso como contexto, bueno, Analía y Miriam hablaban de la necesidad, y los datos que mostraba el monitoreo nos ponen en el contexto de la necesidad de la niñez presente en la circulación de la información y de la opinión. Creo que con algunos y algunas ya nos conocemos, esto lo hemos discutido, pero digamos, en todo caso, lo que es necesario recordar es que no es que nosotros estamos inventando algo o estamos trayendo una novedad que se nos ocurrió o que no tenemos nada mejor que hacer, sino que estamos hablando de normas internacionales a las que la Argentina adhiere, que es la Convención, que es un tratado internacional de cumplimiento obligatorio, y allí hay previsiones específicas sobre la necesidad de que la niñez esté integrada al universo de la comunicación. Y diría más, diría que esa convención tiene 25, un poco, 26 años tiene, o no, más, 30. Si quieren, no me acuerdo bien. Bueno. 30 el año pasado. 30 el año pasado, bueno. Y pensemos que hace 30 años el impacto y la omnipresencia de la comunicación en la vida de las personas podríamos decir que era poco en relación con lo que es hoy la presencia de la comunicación en la vida de las personas. Es decir, que a esa definición teórica de que en el universo de la comunicación todos tenemos derecho a estar, y entre ellos las niñas y los niños, ahora se agrega el hecho de que ese universo es mucho más potente, porque todos estamos todo el tiempo, a veces aunque no querramos, entrando e interactuando, recibiendo y dando en el universo de la comunicación. Y ahí, conectando esto con la pandemia, una primera señalación específica es la necesidad de que la información relativa a la salud, a la pandemia, a los cuidados, al cuidado propio y al cuidado de los demás, y, digamos, los cercanos y los no tan cercanos, es necesario que la niñez y la adolescencia también pueda acceder a esa información y a ese conocimiento, primero porque necesitamos que estén bien, digamos, es nuestra obligación que estén bien además, pero además para que puedan interactuar socialmente en los ámbitos en que esto es posible, en esta situación excepcional, adoptando los cuidados necesarios para sí y para todo el mundo, digamos. Entonces, una información que, por ahí no digo permanentemente, no digo por ahí en el noticiero prime time de las 9 de la noche, pero que tratar de ir adoptando en las programaciones, en los contenidos, previsiones para que el conocimiento de lo que es esta enfermedad, de lo que es este virus, y el conocimiento de las medidas de prevención les llegue directamente a través de los medios de comunicación a las niñas y los niños. Esa es una forma de que su presencia sea tenida en cuenta también, porque si no,
digamos, pueden llegar a ser espectadores de algo que no logran comprender ni identificar y por lo tanto o lo pueden malinterpretar o se pueden retirar de la recepción, digamos, ausentarse porque es algo a lo que no acceden. Entonces ahí habría que encontrar, creo que algunos medios lo hacen, encontrar mecanismos de transmisión de la información que todos tenemos derecho a conocer respecto de la pandemia y de cómo cuidarnos y cuáles son las expectativas que podemos tener respecto al futuro en términos de la salud, digamos. Bueno, hay estudios, seguramente algunos y algunas lo conocerán, que ya demuestran que las audiencias están con una situación, digamos, ambivalente respecto del caudal informativo, noticioso, de opinión que genera la pandemia. Primero porque es un tema súper preponderante por razones obvias, porque está en juego la vida de las personas. Entonces, ¿de qué más vamos a hablar sino de esto, digamos, como tema primordial? Eso es natural, pero a su vez, ese flujo, y con la saludable multiplicación de medios que tenemos en todas las sociedades, y especialmente en la nuestra, también tiene un efecto no deseado, si queremos decirlo así, que es un efecto de saturación, o de cierta... diríamos que hay personas que llegan a angustiarse por el caudal noticioso que reciben. Y esto, imaginemos que tiene seguramente una repercusión especial en niñas y niños por cuyo nivel de desarrollo, el nivel de conocimientos y experiencias propias de la edad que tienen, por ahí les faltan elementos que los adultos en teoría podríamos tener para procesar informaciones y opiniones. Entonces, un pedido que estamos haciendo es poner cuidado con el dramatismo en la transmisión de la información. Estamos hablando de la vida y de la muerte, estamos hablando de enfermarse o no enfermarse, y eso es de por sí dramático, y nosotros no pedimos ni se nos ocurre negar el dramatismo que esto tiene, o que los medios de comunicación lo presenten como un resultado deportivo. No pretendemos eso, sabemos que hay tensión dramática en la información, que la tensión dramática en la información es uno de los elementos que nos permite llegar al público, digamos. Pero pedimos, en este periodo excepcional, pedimos siempre, pero en este periodo excepcional, pedimos especial cuidado pensando en las niñas, los niños y los adolescentes. Digamos, cuidar los lenguajes, cuidar los tonos. Por ejemplo, yo no sé, esto por ahí es especialmente distintivo de los canales de noticias, pero las presentaciones de las novedades o de los últimos momentos o de los urgentes suelen ser caracterizadas por presentaciones muy extensas, con una música muy dramática, con una multiplicidad de efectos y de imágenes muy tensas, digamos, ¿no? Muy llamativas, pero a la vez muy tensas, y a veces son demasiado prolongadas. Duran a veces más de medio minuto, que sabemos que en televisión es una eternidad. Entonces, pedimos cuidar esos detalles, cuidar la atención que ponemos en juego a través de nuestra oralidad, a través de la música que eventualmente nos acompañe, a través de las palabras del videógrafo, de los zócalos, porque, bueno, sabemos que, bueno, hay estudios y hay indicios de que hay personas que no lo toleran, no lo pueden soportar. Y eso, además de que como acto de comunicación, digamos, es la anticomunicación, ¿no? Que nosotros estemos anunciando algo y por cómo lo estamos haciendo que el público se retire, no nos sirve de nada a nosotros como comunicadores.
nosotros creemos que hay posibilidades de transmitir la información incluso grave y preocupante, pero sin sobrecargar, sin, como decimos un poco técnicamente, sin espectacularizar, digamos. La muerte y la enfermedad ya traen en sí mismas una carga de dramatismo que no necesita de mucho más para que tenga efecto en el público. Creo que lo podemos hacer con cierto cuidado, con cierta austeridad de tonos, digamos, a fin de no empujar todavía más la preocupación y la angustia de los receptores y las receptoras. Lo mismo respecto del uso de las imágenes, ¿no? Las imágenes de los centros de salud, bueno, algunas cosas que hemos visto, ¿no? El transporte de los féretros, hemos visto cuerpos por las calles en algunos países. De ninguna manera reclamamos que algún acto que pueda representar negar información o privarse de mostrar hechos que efectivamente ocurren, porque si efectivamente ocurren, nosotros asumimos que los medios de comunicación tienen la misión de comunicarlo, pero sí nos sentimos con derecho a reclamar, como defensorías, que por favor le avisen al público las sobrecargas de dramatismo que puede haber en algunas informaciones y en algunas imágenes, con suficiente antelación, por diversos caminos, ¿no? O sea, que el presentador avise, que ese aviso también esté en Videograph o en Zócalo para que la prevención del público pueda ser mayor y para que cada quien ejerza un derecho que tiene, que es decidir si quiere ver cómo en un camión se llevan 20 o 30 féretros, digamos. El público tiene derecho a no ser sorprendido, digamos, por esa clase de impacto, y sería un buen servicio que nosotros, como comunicadores y comunicadoras, contribuyamos a que puedan ejercer ese derecho. No sé si está en el ámbito de conocimiento de algunas de las personas que estamos aquí, pero al menos en mi ámbito sé de niños de 7, 8 o 9 años que no quieren salir al patio de su casa porque tienen miedo a contagiarse del coronavirus. Y eso es llamativo, porque ahí significa que hay una información mal transmitida, mal trasladada. No quiero culpar a nadie, porque no hay culpas en esto. Me parece que estamos en una situación suficientemente excepcional como para comprender que necesitamos un aprendizaje cotidiano para tratar periodísticamente los temas de la pandemia y su vinculación con la niñez y la adolescencia. Pero es llamativo que un cierto cúmulo de mensajes, que es muy difícil de precisar, determine que un chico o una chica de este país se niega a salir al patio de su propia casa, aun cuando su mamá, su papá, su tía, la persona de su confianza le está diciendo, no pasa nada, podés salir y tomar un ratito el sol. Ahí hay algo que está fallando, y sin duda nosotros podríamos tratar de ver en qué parte nos toca en esa falla para tratar de corregirlo. Bueno, decían Analía y Miriam sobre la necesidad de que ya vemos, y ya está demostrado, y lo dicen las estadísticas, que la universalidad de esta crisis sanitaria tiene un impacto específico en nuestra niñez y nuestra adolescencia, así como la tiene en otros segmentos de la población, pero que acaso por su edad o por sus recursos tienen más posibilidades de entender y de defenderse, pero en nuestra niñez y en nuestra adolescencia está afectada en una serie de actividades que son inherentes a la edad y que son su derecho primordial, como recibir educación, en los términos que
digamos, mundialmente todos conocen, al esparcimiento, al acceso al entretenimiento, que aunque les parezca extraño, es un derecho inherente a la niñez que está consagrado como derecho. Las niñas y los niños tienen derecho al entretenimiento. No es un favor que nosotros le hacemos como adultos, sino que sí, obviamente podemos ser propiciadores y en buena hora, no es que le quite mérito, pero quiero decir que es algo inherente a la edad y es un derecho natural, digamos. Y bueno, todo eso está afectado por la pandemia. Entonces, como decían Analía y Miriam, nosotros pedimos que ingrese a las agendas informativas una cobertura que trate de detenerse. Desde ya, no estamos diciendo todos los días, no estamos diciendo a cada momento, pero sí proponemos y pedimos que haya una mirada hacia eso, que haya cobertura, que haya investigación, que consultemos a fuentes autorizadas que nos puedan ayudar a las audiencias a entender qué significa que un niño o una niña de 8, o 10, o 6, o 12 años en este momento no pueda salir a correr por un parque, que ayude a las familias a trabajar con eso y atenderlo de la mejor manera posible. Hablamos de la necesidad de fuentes especializadas, de fuentes que hayan estudiado estas situaciones. No es, digamos, no son específicos que requieren conocimientos específicos. Lo mismo que decimos para lo que es en sí el tema de la salud. Digo, cualquier médico, creo yo, y nosotros lo sabemos, nos puede decir más o menos qué es un resfrío, cómo debemos atenderlo, qué podemos hacer para prevenirlo, pero esto no cualquier médico sabe de infectología en términos de un barrio, de una ciudad, o de una provincia, o de un país. Son, digamos, niveles de conocimiento especiales que para ser tratados a nivel mediático requieren también una búsqueda de fuentes específicas. Y otra vez, probablemente con más esfuerzo, con más trabajo, más dedicación. No es el primer médico que tenemos en la agenda, por ahí el que puede decir, o el primer psicólogo social que conozcamos, el que puede decir, bueno, ¿qué significa para los chicos y las chicas estos 5 o 6 meses de restricción a la circulación, digamos? ¿Y cómo se puede tratar? Bueno, seguramente hay que investigar para dar con personas especializadas. Me imagino, por lo que conozco, que la Defensoría Santafesina puede colaborar con ustedes en esa búsqueda, porque, insisto, el impacto de, entre comillas, el consejo o la orientación que se dé a través de los medios de comunicación es excepcional, porque la situación es especialmente difícil. Y por último, para dar más tiempo para preguntas, porque ya llevamos 1 hora, ¿no? Pediría y pedimos un cuidado reiterado respecto de la parte del servicio de la comunicación. Ustedes saben, en lo que es específicamente radio y televisión, la ley que nos rige se llama Ley de Servicios de Comunicación. O sea, la comunicación es considerada un servicio de interés público. Esto quiere decir que nos concierne a todos y a todas, por lo tanto involucra al Estado. El Estado debe ser garante de que haya un servicio, y en este momento tan especial y tan dramático, servicio es que de los medios de comunicación las personas reciban los datos que son útiles para afrontar la dificultad del momento. Esto es, dónde se hacen las consultas por el estado de salud, dónde se obtiene la atención por si hay síntomas de coronavirus, dónde están los centros de ayuda para los sectores que necesiten, por ejemplo, apoyo para la alimentación. Bueno, yo diría que también es parte del servicio dar cuenta de las situaciones hospitalarias de cada ciudad o comunidad,
tratar de mantener un flujo informativo. Esto también depende, también necesitamos que los funcionarios estatales, de las áreas ejecutivas sean eficientes en esto, que puedan ir orientando hacia qué lugares es más apropiado recurrir según el momento de la pandemia para las urgencias médicas. Todo esto lo consideramos esencial porque, insisto, es en las situaciones excepcionales y de peligro para las personas, cuando las personas más pendientes están de los servicios de comunicación. Yo creo que no hay, tampoco esto significaría saturar, ¿no? O sea, no podemos, digo, yo si me imagino no pondría, digamos, si imaginamos un programa de niñez, digamos, dedicado a la niñez y a la adolescencia, de 1 hora, durante esa hora, entiendo yo, por ahí, lástima que Miriam no está conectada, porque ella seguramente lo puede manejar mejor que yo, pero yo no pondría toda la hora el número de emergencia para la atención de la violencia dentro de la familia, porque sería darle, a mi modo de ver, una omnipresencia a ese tema, como que bueno, al final no te lo puedes sacar de la cabeza, porque lo tenés ahí, pero sí lo pondría 2 o 3 veces, lo sugeriría, y desde ya la práctica que felizmente vemos que se está extendiendo, que es que cada vez que se trata un tema de estos, los números aparecen en pantalla. Eso no hay que olvidárselo, hay que mantenerlo para que las personas lo incorporen y lo tengan presente cada vez más y puedan usar esos servicios, que son servicios públicos y por lo tanto tienen que estar disponibles. Bueno, creo que fui un poco desordenado, pero por supuesto hay muchos más temas, pero para vernos un poco, ¿qué les parece, amigas? En relación a lo que decía justo Hugo al final, pensar en esa educación a distancia, en esa virtualidad, pero también en la amplitud curricular, porque por un lado, esto que decías del número digamos, de atención de situaciones de violencia, que es algo que nos llega con un mensaje que ahora voy a leer. Te pregunto, ¿cómo consideras que también podría tocarse ese tema? Porque a través de la implementación de la educación sexual integral, se ha sabido que, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, el año pasado, hubo mucha detección de situaciones de violencia en los ámbitos escolares, es decir, docentes que pudieron intervenir ante situaciones que niñas y niños podían contar o relatar en el marco de esas clases. Pienso en, por ejemplo, en la televisión o los grandes medios, trabajando esos contenidos, no solamente dando el servicio o el teléfono o la información útil, sino también pudiendo instalar esa currícula, pero a nivel de los contenidos educativos en televisión. Digo, ¿se puede pensar en eso? Sí, desde ya que sí. Digamos, si por este periodo que ya lleva 5 o 6 meses, y tal vez hasta fin de año, y tal vez hasta abril o mayo del año que viene, la educación va a transitar centralmente por los medios de comunicación y por la televisión educativa, digamos así. La radio también deberíamos incorporarla. La radio podría tener, está demostrado en la historia que la radio es una gran alfabetizadora, ¿no? Pero desde ya que si decimos que el flujo central de los programas educativos está transitando por los medios de comunicación y especialmente por la televisión, desde ya que tiene que ser la integridad de la currícula, no solamente en matemáticas, historia y geografía, sino también todos los aspectos de la formación de las personas, que son todos igualmente importantes, no queremos poner uno por encima del otro. Y desde ya que la educación sexual integral, además en los contextos en los que estamos, desde ya que es un insumo fundamental para el público y para las audiencias. Esto, naturalmente, tiene que tener por ahí un punto de partida en las autoridades educativas y en los medios llamados públicos o estatales. Pero yo no excluiría de ninguna manera, es más, me parecería poco inteligente como estrategia comunicacional, digamos,
un canal privado, por ser privado, se desentienda de la educación a través de los medios. Yo, si fuera mi papel o mi rol, trataría de que mi emisora participe de eso, porque tenemos a todos, o casi todos, y todas las niñas y niños del país pendientes de los medios de comunicación para seguir su escolaridad. ¿Por qué voy a retirar a mi emisora de un desafío tan interesante, tan rico, y que además me puede dar audiencia? Me parece absurdo. Entonces, en ese terreno, primero creo que la responsabilidad de transmitir contenidos educativos, si bien se centra en los medios públicos, no hay nada que diga que tiene que ser exclusivo de los medios públicos, y creo que los medios privados, con la debida seriedad y recurriendo a las personas que tienen los conocimientos para hacerlo, pueden sumarse a esto. Lo mismo en las radios, con múltiples microprogramas de consultas, de ayudas con profesores, con expertos, con personas que puedan hablarle a los niños y a las niñas, pueden abrir pequeños, ni siquiera, no es que hablamos de dedicarle toda la mañana, sino abrir espacios para que las audiencias puedan interactuar, en fin, hacer medios más participativos y más abiertos a todas las necesidades educativas, incluyendo la que menciona Virginia, que es en este caso la educación sexual integral, que además es ley en Argentina. Hay un mensaje que nos llega que un poco viene atado a estas reflexiones, que también es a modo de una reflexión. Las adolescencias y las juventudes, las grandes olvidadas en esta pandemia por parte de los gobiernos e instituciones relacionadas con políticas públicas, psicológicas, de acompañamiento en aislamiento. De ahí los índices terribles de violencia y brechas en muchos sentidos. Habría que poner al alcance de las juventudes todos los mecanismos para informarlos sobre los recursos de los cuales pueden acudir si necesitan, teléfonos de ayuda, videos ilustrativos sobre temas importantes para ellos, programas digitales con pares, campañas que hablen desde ellos y para ellos, porque es lo que falta. Bueno, y además que felicita, digamos, esta iniciativa y este encuentro. Hay otro mensaje que dice: evitar la espectacularidad, las imágenes violentas, las músicas de alerta. ¿Se trabaja esto con los medios masivos de comunicación? Yo entiendo que está hablando de los medios más hegemónicos o de los grandes medios, porque no suelen avisar, no respetan los horarios de protección, se violan los derechos del público. Yo ahí te quería preguntar también por esta nueva, digamos, gestión de la Defensoría del Público, y si querés adelantar algo de cómo vienen trabajando, que sabemos que es muy reciente y que se les tocó en plena pandemia, pero ver cómo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y el rol de la Defensoría sigue intacto de alguna manera, ¿no? Bueno, la Defensoría, como ustedes creo que se sabe, actúa a partir de tiene varios puntos de partida. Uno de ellos, seguramente el que podríamos nombrar como el más importante, es las intervenciones del público, lo que el público expresa a partir de lo que ve y escucha. En ese sentido, ya hubo varias actuaciones o gestiones que hizo la defensora Miriam Lewin a partir de denuncias que presentaron las audiencias, televidentes, oyentes, molestos o inquietos, o que preguntan, o que no están de acuerdo, o que se sienten vulnerados u ofendidos por ciertos discursos. Eso es el mecanismo que es un mecanismo público, naturalmente, es un servicio, es gratuito, y cualquier persona del país puede ingresar a la página de la Defensoría, que es www.defensadelpublico.gov.ar, y hacer su presentación. No tiene ninguna ulterioridad, ninguna exigencia ni ninguna consecuencia para quien hace la presentación. Tal vez el caso que más podemos mencionar en cuanto al tipo de intervención de la Defensoría, además de los diálogos que estamos abriendo en varias provincias y aquí en la ciudad de Buenos Aires, para enfocarnos en esto, en el tratamiento de la pandemia en este momento, estamos trabajando con periodistas y comunicadores y comunicadoras. Por ahí lo más notorio es la intervención que tiene la Defensoría respecto de esta animadora de televisión que dio a entender o sugirió que tomaba un producto que está mundialmente desaconsejado. Hablo de Viviana Canosa. La Defensoría en este caso recibió varias denuncias del público, y bueno,
hizo lo que manda la ley que haga, que es presentarse ante su productora y decirle, señores, se están violando la ley de servicio de comunicación audiovisual, están violando la ley de salud pública, están induciendo al público a una conducta dañina para la salud. Esto no se puede hacer, y espero que nadie diga que es un cercenamiento a la libertad de expresión, pero no se puede invitar al público a dañarse, no está permitido ni en Argentina ni en ningún país del mundo, y por lo tanto está siendo convocada la productora del programa de esta animadora para que bueno, emprenda una acción de resarcimiento. ¿Qué es un resarcimiento para nosotros? Explicarle al público que eso que se hizo estuvo mal, pedir disculpas y difundir información que le sirva al público, no que le cause daño. Bueno, alguien nos pregunta si van a poder acceder a la grabación de la charla, porque bueno, algunos de los usuarios que están participando tienen problemas de conexión, ahí viene la señal. Sí, estamos grabando todo esto, que va a quedar disponible en las redes sociales, en la web institucional de la Defensoría de Niñez, y también va a estar, digamos, va a ser material de la Defensoría del Público que van a poder consultar. Preguntarte por la intimidad, digamos, el derecho a la imagen, la privacidad. Hay una pregunta que hace referencia a eso, y lo veníamos comentando en la previa, antes de que se habilitara la sala, porque la Defensora de Niñez justamente traía esta situación de cierto hostigamiento que están viviendo aquellas personas que dan, digamos, el hisopado positivo y que están transitando, digamos, esta enfermedad. ¿Qué pasó en esta pandemia, o qué sucede en esta pandemia con niñas, niños y jóvenes en relación a la vulneración de su intimidad, digamos, si dan el hisopado positivo o si sus familias, digamos, y su círculo cercano lo da, si hemos detectado esa situación en los medios? Es una pregunta. Sí, bueno, como digamos, la disposición legal plenamente vigente, y que no es especial para la pandemia, sino que es general y es anterior a la pandemia, es que la intimidad, el honor y la dignidad de las personas está protegida por la ley, es un bien de cada uno de nosotros, digamos. Ninguna situación relativa a nuestra intimidad puede ser expuesta públicamente sin nuestro consentimiento, ¿sí? Digo, si yo ahora tengo una circunstancia personal de mi salud, que sea o no COVID, el hecho de que se anuncie públicamente o que se haga en un medio no puede ocurrir si yo no lo permito. Como contexto general. Luego, el contexto particular de la niñez y la adolescencia. La niñez y la adolescencia en la normativa argentina está especialmente protegida en su intimidad. ¿Por qué? Porque la exposición mediática de un hecho o circunstancia de su vida que lo desfavorezca le va a complicar la vida en términos mucho más duros que a un adulto. Un niño o una niña, imaginemos, señalada o descripta como enferma del COVID, interactuando aún en una sala escolar virtual, digamos, ¿qué le pasaría socialmente? Si por los medios de comunicación se transmite la noticia de que tiene el COVID. Ni hablar de que sería el momento de la presencialidad, ¿no? Que es mejor ni imaginarlo. Pero aún en estas, suponiendo que entra diariamente a una sala virtual compartida, imaginemos lo que puede llegar lo que le pueden llegar a decir y cómo las pueden llegar a mirar, digamos así. Y esto no debe ocurrir, porque la ley lo impide. La ley dice expresamente, la ley de niñez y adolescencia, la ley de protección integral, dice que en caso de situaciones conflictivas o críticas, la intimidad y la dignidad de los chicos y las chicas está preservada. Entonces, la información que directa o indirectamente
en cualquier ámbito, una provincia, una ciudad o un barrio o una pequeña localidad, haga saber a la generalidad de la población que tal o cual familia está con un problema de COVID, la verdad que el costo social el daño social que le vamos a causar es imperdonable. La verdad es esa. Siempre hay una discusión respecto de la noticia aleccionadora, ¿no? Es decir, mirá, yo voy a mostrar a esta familia vamos a poner un pueblo de la provincia de Buenos Aires, para no herir ninguna susceptibilidad. Un pueblo, bueno, lo de Necochea que hemos vivido, o si no pongamos, no sé, cualquier otro, digamos Río Cuarto, voy a mostrar a esta familia de Río Cuarto porque salieron al parque todos juntos y sin barbijo y ahora están todos con COVID, y entonces, mediante esta noticia, yo voy a lograr que los demás entiendan lo torpe y lo equivocado que es salir todos juntos al parque sin barbijo y sin cuidarse. Y es verdad, no somos necios para negar que la exposición del caso individual tiene un efecto emocional en las audiencias que está comprobado, pero no significa que eso sea legítimo, no significa que tengamos derecho a escrachar, como decimos en la jerga, a una familia o a un barrio o a una comunidad porque tiene una enfermedad, por errores que haya cometido. Tenemos todo el derecho del mundo a informar y tenemos todo el derecho del mundo a explicar la situación y explicar por qué se causó ese daño, pero no vamos a hacer ninguna contribución a largo plazo si exponemos individualmente a una persona o a un grupo. Y en el caso de niñas y niños, ni hablar, porque si un niño o una niña toma alguna acción, digamos, que podríamos catalogar como irresponsable, que deriva en el contagio, lo último que podríamos creer es que lo hizo a propósito y lo hizo para perjudicar a la comunidad. Seguramente lo hizo por falta de información y porque le faltó, digamos, el apoyo de las y los adultos que debieron orientarlo para que no hiciera eso. Si tras la enfermedad lo exponemos públicamente, el daño va a ser irreparable hasta que esto haya terminado, digamos, por lo menos. Bueno, nos llega otro mensaje, Hugo, que dice, bueno, agradecemos el espacio, me parece sumamente importante que se piense a niñas, niños y adolescentes en estos tiempos donde se producen desigualdades, brechas sociales, pensar que aquellos que no tienen los medios tecnológicos para acceder a Internet puedan acudir, si están pasando alguna situación de vulnerabilidad, teniendo información en los otros medios. Me parece que acá hay algo de esto de la recuperación que vos decías, de la radio, de la televisión, de esos elementos que en una vez a través de la avanzada tecnológica de Internet y de los distintos soportes, digamos, de computadoras y tablets, bueno, la brecha tecnológica nos sigue remontando a que aquellos medios más tradicionales, digamos, también tienen como un rol importante. Vos un poco decías eso de recuperar la radio. Sí, sin duda. Bueno, nosotros sabemos que hay radios, digamos, comunitarias, populares, que se echaron esto al hombro, pero exhortaría a que se extienda, digo, a que no dejemos únicamente en manos de la televisión el flujo de conocimientos que hace falta en este momento para ayudar a nuestras pibas y pibes. En ese sentido, la radio, a través de múltiples recursos hoy disponibles, también puede hacer una gran contribución. Y sobre todo tomando en cuenta esto, que hay todavía zonas y lugares y situaciones socioeconómicas que impiden la conectividad. Y la verdad es que además tenemos que tomar en cuenta que por la evolución económica que el mundo lleva, porque es un problema ajeno a la Argentina, o sea, que excede a la Argentina, quise decir, la situación socioeconómica va a empeorar. Digo, las familias van a tratar de no dejar de comprar el pan y la leche, pero si tienen que bajar gastos, seguramente van a bajar gastos de conectividad, de conexión de cable, de telefonía, hasta donde se pueda, porque ya sabemos que sin telefonía ya hoy no se puede vivir, sin internet tampoco, estamos aquí, así que bien que lo sabemos nosotros,
Pero sin duda, yo de las noticias que tengo, incluso del ámbito, digamos, más cercano, podría decir que los familiares que están empezando a sentir o ya sintieron el impacto económico de la crisis, y lo primero que pensaron es bajar los megas de la conectividad. Lo que antes pagaban, dejar de pagarlo. Y esto va a seguir, porque la crisis no... esta es la parte más angustiosa por ahí de la situación, además de todo lo que ya perdimos en vidas, que es que sin la vacuna no hay ningún país que esté encontrando una forma de funcionar estable. Digo, hoy, la noticia de hoy, aquí al menos, es que en Berlín, donde se reanudó la asistencia a las escuelas, hoy se descubrieron 40 focos en escuelas. Hay 40 escuelas cuyas comunidades debieron ir al aislamiento total hoy porque el virus reapareció allí. Así que la conectividad, las ayudas mediáticas en la educación y en el entretenimiento de las pibas y los pibes es un tema que vamos a tener mucho tiempo, y creo que todos ahí seguramente tenemos algo inteligente para hacer. Alguien nos pregunta, lo mencionabas antes en relación al derecho a la intimidad, la propia imagen, para garantizar y promover la participación de niñas en los medios de comunicación. ¿Siempre es necesario contar con la autorización de alguien mayor de edad? ¿Bajo qué formato? ¿Es una carta firmada, por ejemplo, autorizando o cediendo esa imagen? Bueno, en lo que yo sé, digamos, y comprobé, no hay un requerimiento legal en la Argentina que obligue a los medios de comunicación a tener una autorización escrita de adultos para que un niño o una niña participe de una pieza de comunicación, sea escrita, oral o radial. Lo que está en la ley es, primero, las niñas, los niños y los adolescentes pueden ser parte y estar presentes en los medios de comunicación siempre que esa presencia no les haga daño, no les cause perjuicio. Entonces, si vamos a hacer una nota de educación, si vamos a dar buena información sobre cómo cuidarnos, cómo usar el barbijo, cuánto me molesta el barbijo, que también es un tema, ¿por qué no lo vamos a tratar? Si vamos a debatir sobre qué tiene de bueno estudiar en casa, pero también qué tiene de malo, etcétera, 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 o cualquier otro tema, los chicos y las chicas pueden estar presentes y no hay una exigencia legal de autorización escrita. Lo que sí nosotros decimos es que es bueno tener el consenso de las comunidades o de las familias en las que esos chicos y chicas están. Digamos, no hacerlo a costa de su desacuerdo, pero no porque después nos vayan a meter un juicio y nos vayan a ganar, sino para no tener un conflicto, no generar un disturbio. Digo, es mejor que un chico o una chica dé su testimonio, participe o cuente su experiencia o dé una opinión estando apoyada por su grupo y no desautorizada, digamos. Eso siempre que estemos hablando de contenidos que no le causan daño y perjuicio a las pibas y a los pibes. Ahora, si vamos a estar dando una noticia adversa, digamos, o una noticia de contenido negativo que puede tener consecuencias sociales o perjuicios sociales, allí la imagen, el nombre, o sea, la identidad y la imagen están totalmente preservadas, y en esa preservación se incluye la voz, porque el Código Civil aprobado en 2015 define a la voz de las personas como una parte de su patrimonio personal. Por lo tanto, cada uno de nosotros es titular de esta condición de tener una voz. Se la considera parte de la identidad y de la identificación, porque cada voz es única, digamos, ¿no? Entonces, en este caso también tenemos que tener cuidado de no violar la intimidad mediante la difusión de una voz. No sé si está claro esto.
Sí, me parece que está re claro. Hay otra pregunta que viene también a colación de alguien que de alguna manera estudia sobre las representaciones discursivas sobre juventudes en la provincia de Tucumán, porque hay gente que no es de Santa Fe, Hugo. Te voy a decir que hay gente de Viedma, hay gente de Tucumán, gente de distintos puntos del país. Esto se ha convertido como una jornada interprovincial, nacional, digamos. La pregunta tiene que ver con el monitoreo de medios, pero yo quiero que vos también hagas tu aporte, sobre todo porque, digamos, los datos preliminares que presentamos desde la Defensoría de Niñez de Santa Fe tiene mucho que ver con la Defensoría del Público. Estudios anteriores que hemos realizado justamente fue a partir de capacitaciones que los equipos de la Defensoría del Público, que también vienen haciendo en gestiones anteriores, monitoreos de la infancia y las adolescencias en los medios, nos brindaron muchas de sus herramientas metodológicas. La pregunta es cómo se puede revertir esas representaciones negativas que terminan estigmatizando a las y los jóvenes, es decir, cómo tendrían que operarles comunicadores. Esto en relación a los hechos de violencia, tema que siempre da un poco la cabeza en estos rankings, y que tiene a los jóvenes como agentes de violencia. Se me ocurre, digamos, primero mencionar esta cuestión de erradicar el término menor en las coberturas, y sobre todo recurrir a un ejemplo que vos siempre das en estos encuentros, y el público se renueva también, entonces que nos cuentes un poco cuál era esa conclusión a la que ustedes llegaban cuando monitoreaban los medios y aparentemente casi en un loop todo lo que se veía era violencia. ¿Es que todo lo que hacen los jóvenes es violento o es lo que también la televisión a veces decide poner en foco? Pero bueno, también la pregunta acá de la compañera acerca de cómo podemos revertirlo desde las representaciones. Bueno, a ver, por supuesto que nosotros no, ningún organismo ni a nadie se le ocurre encontrar una solución en el tema de las violencias mediante su negación, porque sería un efecto igualmente negativo, ¿no? Ningún problema que queramos solucionar será solucionado si parte de su ocultamiento o censura, o autocensura. De manera que eso es el primer elemento que descartamos. No es un orden de importancia, pero es lo primero que comento. Efectivamente, los estudios de la Defensoría del Público, así como los estudios de la Defensoría Santafesina, los estudios de la Defensoría de Niñez de Córdoba, estudios de la Universidad Nacional de San Juan, que yo conozca, y otros que son de diverso carácter, pero todos coinciden en demostrar que de lo muy poco que la adolescencia y la juventud aparece en los medios de comunicación, de esa pequeña porción que ocupan de la agenda mediática, el mayor peso y la temática abrumadoramente mayoritaria es lo que hace mal, la violencia, la ruptura de la norma, sea la norma penal, sean las normas de conducta, sean las costumbres, la adolescencia y la juventud presentada como peligro, como rareza, como algo de lo que hay que cuidarse, porque hacen cosas que nosotros no queremos que hagan, nosotros, las y los adultos. Entonces, ahí hay una primera determinación. Digamos, si, yo no sé si Virginia se refería a esto que yo decía, pero el investigador de la Defensoría del Público que comenzó el estudio de los monitoreos, él decía que si llega un extranjero y se pone a mirar los noticieros, al menos los de Buenos Aires, y desgraciadamente creo que son bastante imitados en el resto del país, si uno viene un extranjero y se pone a mirar los noticieros de Buenos Aires, llega a la conclusión de que ser adolescente o joven en Argentina es un gravísimo problema, y está mal, y es una porquería, porque siempre haces algo mal, o porque si no te hacen algo malo a vos, pero nunca te va bien. Digamos, ¿qué significa eso? Que la niñez y la adolescencia y la juventud, en el paquete mediático, digamos así,
de la Argentina siempre aparece como anormalidad y como problema. Nunca o rarísima vez aparece haciendo contribuciones positivas, como si no fuera parte de nuestra vida de todos los días. Entonces, no queremos pedir que se niegue que que hay adolescentes que entran en conflicto con la ley o con normas de diversa clase, porque no le serviría a nadie. Pero sí queremos pedir y queremos reclamar que los medios de comunicación den cuenta de la niñez y de la adolescencia y juventud en su integralidad, no solamente en una mínima porción, porque además no hay estadística en la Argentina disponible que respalde la continua afirmación de que los y las jóvenes son cada vez más peligrosos y son cada vez delinquen más. La proporción de la participación por nivel de edad de niñas y niños y adolescentes y jóvenes en el total, digamos, de los índices delictivos de la Argentina se mantienen alterables desde hace mucho tiempo. Entre paréntesis diré también que lo mismo ocurre con la inmigración. Pero bueno, ese es otro tema para otra charla. No es cierto que cada vez hay más adolescentes y jóvenes delinquiendo respecto de las curvas históricas. Puede haber pequeños movimientos, pero no hay una tendencia de cambio. Hay periodos en que la vulneración, por ejemplo, de la propiedad privada aumenta, y en ese aumento hay un aumento relativo, proporcional, de adolescentes y jóvenes participantes de esa tendencia. Entonces, exhortamos a tener cuidado con las afirmaciones fáciles, digamos, ¿no? Las frases hechas que son fáciles de decir, pero difíciles de demostrar. Y después, en la cobertura de la problemática, tomar en cuenta todos los puntos de vista, no solamente el punto de vista, digamos, de la necesidad del castigo. También hay propuestas de que el adolescente o el joven que entra en conflicto con la ley penal, por ejemplo, siga caminos reparatorios, que no implican que no se haga responsable de lo que hizo y no afronte la responsabilidad. Pero teniendo en cuenta que son personas en formación y que tienen una posibilidad amplia de responsabilizarse por lo que hicieron y tener alternativas diferentes, que el castigo y que ese acto de ruptura con la ley no lo marque para toda la vida y de hecho que no sea identificado socialmente por ese acto, porque ninguno de nosotros es identificado socialmente por un solo acto de nuestra vida, ¿no? Digo, uno de los aquí presentes en la sala, en este momento 91 personas, puede decir, sí, yo la verdad, una vez, puse en peligro la vida de alguien, cometí un error grave, y sin embargo no se nos identifica por un único acto. Bueno, lo mismo pensamos que debe ocurrir con un adolescente o un joven, que insistimos, nuestra posición es que debe hacerse responsable de las faltas cometidas, pero debe salir debe superar esa falta o ese delito incluso mediante la responsabilización y acciones de reparación hacia los demás y hacia sí mismo. Por lo demás, digo, para evitar que hay que ampliar la agenda, digo, no, que los adolescentes y los jóvenes no estén únicamente en la radio y la televisión porque hay un robo a un almacén, sino que estén por los demás motivos por los que estamos todos y todas. Muchas gracias. Llegan muchos comentarios, muchos saludos, diciendo qué buena iniciativa, qué buena conferencia, un genio, eso supongo que es para vos, Hugo. Nos dice alguien también, en relación, bueno, también ratificando lo que vos hablabas de los miedos, de estos hisopados positivos, de estos niños que pueden llegar a escuchar noticias negativas en relación a si algún familiar o alguien de su entorno ha fallecido
o ha enfermado, digamos, la afección, no es una pregunta, sino que es como una ratificación, una reflexión de cómo afecta psicológicamente, realmente y emocionalmente a un niño que su círculo familiar quede expuesto. Y una última pregunta, me parece que ya es tiempo de ir cerrando, es algo que quieras como agregar algo más, es en relación a las redes sociales. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a las redes sociales? Sabemos que no es un tema que por ley, de alguna manera, la Defensoría pueda como regular, aportar, trabajar, pero sí puede ser materia pendiente, podríamos decir, pero nos preguntan cuál es la responsabilidad que le cabe a las redes sociales o a quienes generan perfiles en las redes sociales y que a veces también ayudan o contribuyen a la vulneración y revictimización de niñas y niños. Sí, bueno, tenemos 4 horas más para deliberar. Gracias por las opiniones favorables, siempre ayudan por las dudas que a mí me quedan siempre que hago estas cosas, porque digo, uy, me faltó tal cosa, me olvidé de esto, no fue tan claro. Así que muchas gracias. Quiero, antes que nos conectemos de paso, decirles que la Defensoría del Público está haciendo una consulta a periodistas, comunicadores y comunicadoras sobre cómo es el trabajo en la pandemia. Es una consulta anónima, los resultados se van a usar para, la defensora los quiere usar para ver en qué puede ayudar, digamos, a que el trabajo periodístico en pandemia mejore. Se refiere a condiciones de trabajo, pero también a los flujos informativos. Todas las preguntas se pueden responder o no, las que uno quiera, las que uno no quiera las deja. Eso, entrando al sitio de la Defensoría, la van a encontrar y pueden responder ahí. Eso nos va a ayudar mucho a conocer mejor la situación. Bueno, las redes. La defensora está mirando con mucha atención, y su grupo de trabajo, que la está acompañando en la gestión, está mirando con mucha atención lo que pasa allí, porque bueno, porque es un elemento de nuestras vidas y está omnipresente. Y la verdad es que en términos de circulación de información y opiniones, la mayor parte del tráfico, digamos así, sigue teniendo como origen principal a los grandes productores de contenidos. No es que yo, Hugo Muleiro, ahora hago una selección de este video que están grabando en la Defensoría de Santa Fe, hago un corto de 1 minuto y medio, lo subo y voy a tener la audiencia que tiene un video de C5N. No es cierto, digamos, no. ¿Qué estoy diciendo? Que la mayor parte de lo que la gente oye y ve en las plataformas digitales, porque a mí redes sociales es una definición que no me gusta para nada, sigue teniendo los mismos emisores. Y esos mismos emisores son los titulares de los servicios de comunicación audiovisual, y la defensora con su grupo piensa que no puede desligarse de esta responsabilidad y que tiene que hacer también lo que pasa allí, mientras vemos legalmente hacia dónde va el país, porque además todos sabemos que es un tema en discusión permanente en todos los países, ¿no? Todos los países van tropezando, digamos así, desenvolviéndose dificultosamente con su legislación para ver cómo atienden cada nuevo fenómeno que ocurre en el universo digital, digamos así, ¿no? Que casi una vez por año tenemos una novedad que cambia y que nos crea una condición que no habíamos previsto. Entonces ahí la Defensoría se va a comprometer. Dicho esto, las redes sociales no son una entidad, las redes sociales son un instrumento tecnológico, digamos, que no es como la calle de la puerta de mi casa. La calle no tiene la culpa de nada. Si yo voy con el auto a 180, la culpa la tengo yo, no la tiene la calle. Entonces, el primer tema es ese, es la actuación de las personas en esa autopista. Yo digo que ¿y por qué digo que las están mal llamadas las redes sociales? Porque cuando yo me subo a una autopista aquí en Buenos Aires, paso por la caseta del peaje y circulo. Pero yo circulo, pero la autopista no es mía, tiene un dueño. Y las plataformas, por decir Instagram, Facebook, Twitter, yo no las conozco a todas, siquiera, pues como verán, no soy un nene, y por lo tanto no tengo el conocimiento que los niños y las niñas sí tienen.
Digo, son ámbitos que están organizados con finalidades eminentemente comerciales y algunas políticas e ideológicas. Diré, por decir algo, que anoche Twitter en la Argentina ofrecía como la novedad del momento algo que había pasado con un grupo de pop coreano. Digo, yo pregunto, no sé, 88 participantes, si hay alguien que me pueda nombrar, que sabe de memoria el nombre de un grupo de pop coreano, yo aquí me desmayo, pero digo, evidentemente era un acto de propaganda, era un acto comercial, digamos, algo pagado por alguien, y sin embargo esta red social, como la llamamos graciosamente, lo ofrecía como la cosa que había que saber en ese momento. Entonces, después de todas estas abstracciones que no han respondido a la pregunta todavía, digo, las plataformas digitales necesitan ser reguladas y están siendo reguladas en todo el mundo. Tenemos debates en todo el mundo, los congresos de muchísimos países viendo qué hacen, sabemos de fallos cada vez más habituales que van incidiendo en algunas de las condiciones que las plataformas imponen a sus usuarios. Tuvimos hace poco una experiencia de derecho al olvido, como se le llama, ¿no? El derecho que yo tengo a que una plataforma no muestre algo que yo no quiero de mí que muestre, y le puedo decir que lo retire, sobre todo si me causa daño o perjuicio. Entonces, es un universo que está en movimiento constante. Como comunicadores y comunicadoras, yo digo que sigue habiendo una distancia enorme entre mi responsabilidad frente a un micrófono o una cámara, de la más pequeñita de las radios comunitarias que se me puede ocurrir, en relación con lo que Pepe González publica en este minuto en Facebook, con mi cara diciendo que soy un idiota. Digamos, son cosas diferentes. Como emisores, como servicio de comunicación audiovisual, tenemos un contrato con nuestras audiencias. Si tenemos audiencias es porque encuentran algo en nosotros que no lo encuentran en un ser que mayormente no conocen y que hace una publicación en cualquiera de estas plataformas. Ahí hay una primera diferencia en el nivel de responsabilidad como emisores. No podemos equipararnos porque nuestro impacto siempre es superior, porque por algo somos un emisor, digamos, reconocido como tal, y no particular. Y después, otro gran aspecto que quiero mencionar es que no nos podemos poner a competir con estas plataformas, con los flujos que llevan estas plataformas, con las velocidades que llevan estas plataformas, porque se supone que nosotros lo que comunicamos, lo comunicamos porque nos consta o porque lo hemos chequeado, digamos. Sabemos que nuestro oficio representa reproducir aquello que hemos verificado al menos con 2 fuentes, nos dicen los libros, ¿no? Algo que se está olvidando, pero que por lo cual nosotros como institución pública seguimos pidiendo, que la información que se transmita tenga una fuente fehaciente, que alguien se haga responsable por la información que estamos difundiendo, porque no es un ser que individualmente interviene en un universo como Facebook o Twitter. Entonces, insisto, hay una cosa de distancia frente a un universo que cambia todo el tiempo, como el de las plataformas o las así llamadas redes sociales, y que representan un campo de acción que es como el bar de la esquina, digamos. La conversación en el bar entre dos personas ahora transcurre más en la situación de aislamiento, ¿no? Transcurre por estas plataformas, pero bueno, nada de eso significa que lo que allí salga no amerite la verificación periodística que nos dicen todos los libros y todos los manuales. No sé si respondí a lo que... Bueno, no sé, creo que no hay más preguntas, Vir, ni más comentarios. Entonces, bueno, aprovecho en primer lugar para agradecer a todas y a todos los participantes
por participar de este webinario muy útil. A vos, Hugo, que sos un genio, comparto con la participante, un genio, un aliado estratégico de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, a las dos VIR, compañeras de la Defensoría, grandes trabajadoras por todo este trabajo, este relevamiento en pandemia y toda esta información. Aprovechar para decirles que en la página de la Defensoría de Niños pueden encontrar información oficial y útil sobre, y también hacer preguntas y pedir orientación sobre todas aquellas cuestiones que en este marco tan especial estamos viviendo las familias y todo lo relativo a niñas, niños y adolescentes. En unos días, calculamos la semana que viene, estará esta charla levantada también en nuestra página y en nuestras redes sociales, y también los certificados, que ahí vemos que algunos participantes están poniendo sus datos, serán enviados los certificados de asistencia en los últimos días. Cerrar con el agradecimiento y con dos cosas que vos dijiste, Hugo, sumamente importantes. Hablaste mucho de los jóvenes y la justicia juvenil y la mirada restaurativa. La Defensoría de Niños también tiene una línea de monitoreo y tiene una mirada compartida en el sentido de que el joven infractor o presunto infractor de la ley penal, al que también le comprenden todas las normas constitucionales como el principio de inocencia, tiene que estar comprendido en esa mirada restaurativa con una participación no solamente de reparación del daño, sino de responsabilidad y de no estigmatización, las 3 R's famosas de la justicia restaurativa: reparar, responsabilizar, pero también reinsertar socialmente, y con una frase muy linda que vos dijiste que creo que nos comprende para esto de la noticia, la información y lo que se dice respecto de niñas, niños y adolescentes, que las frases hechas, que son muchas, son muy fáciles de decir, pero que son muy difíciles de poner en práctica. Entonces yo los invito a que sigamos construyendo, trabajando en diálogo, para poder poner en práctica todo aquello que siempre decimos. Con esto los saludo. Gracias, Hugo. Gracias a todos los participantes. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias.